Ahora mismo, dentro de tu cuerpo, hay electrones intentando cruzar muros que ninguna cantidad de energía debería permitirles cruzar. No los rodean, no esperan a tener fuerza suficiente, simplemente, algunas veces, aparecen al otro lado como si la pared nunca hubiera estado ahí. Durante casi un siglo esto ha desafiado el sentido común de la física. Una partícula no tiene permiso para atravesar una barrera más alta que su propia energía, y sin embargo lo hace, en tu piel, en el núcleo del Sol, en cada segundo que pasa mientras escuchas esto. Sé sincero, ¿te imaginas la partícula como una pequeña bola sólida, algo diminuto pero firme, algo que choca contra un muro y se detiene, o rebota o se rompe? Esa imagen, la que llevas en la cabeza desde niño, está a punto de desmoronarse por completo, porque lo que hay ahí no es una bola, es una posibilidad extendida en el espacio, una niebla de probabilidad que no respeta del todo los límites que tú llamarías sólidos. Y esa niebla, a veces, se filtra donde no debería existir nada. Esta noche vas a entender por qué esa fuga tiene nombre, por qué enciende las estrellas, por qué dibuja átomos bajo una aguja de metal y por qué, cuando termines de escuchar, nunca volverás a pensar en un muro de la misma manera. Esa fuga de la que te hablaba tiene un nombre y esta noche vas a conocerlo desde dentro, pero antes necesitas verla ocurrir sin explicaciones todavía, tal como ocurre en la naturaleza. Imagina un átomo radiactivo quieto, en apariencia inmóvil, guardando en su centro una partícula encerrada. Esa partícula está prisionera, no por una jaula de metal, ni por cadenas, ni por nada que puedas tocar, sino por una pared de energía más alta que la energía que ella misma posee. Según todas las leyes que conoces del mundo cotidiano, esa partícula jamás debería salir. No tiene fuerza suficiente para saltar el muro, no tiene forma de rodearlo, no tiene ninguna grieta por la que colarse, porque no existe ninguna grieta. Y sin embargo, en algún instante impredecible, la partícula aparece fuera. No ha saltado, no ha empujado, no ha encontrado ningún hueco, simplemente estaba dentro y después está fuera. ¿Cómo se rompe una regla que no tiene excepciones? ¿Cómo cruza una pared algo que no tiene energía para cruzarla? ¿Qué significa exactamente estar prisionero si la prisión, de vez en cuando, deja de sostenerse a sí misma? Estas preguntas han incomodado a la física durante casi 100 años y todavía no se cierran del todo. Esto no es una rareza de laboratorio, aislada y lejana. Ocurre en tu propio cuerpo, ahora mismo, dentro de reacciones químicas que sostienen tu metabolismo mientras escuchas esto. Ocurre en el interior de cada estrella que ves de noche, incluida la que te da luz de día. Ocurre en los circuitos de cualquier dispositivo electrónico que hayas tocado hoy. La fuga que parecía imposible es, en realidad, uno de los mecanismos más comunes del universo. Y aquí es donde la historia da un giro notable, porque no hablamos de una partícula que encuentra un camino oculto. No hay ningún túnel excavado, ninguna puerta secreta, ninguna rendija física en la pared. El nombre que la física le ha dado a este fenómeno es, de hecho, engañoso. Se llama efecto túnel, y sin embargo no hay ningún túnel, no hay ningún hueco que atravesar. Hay algo mucho más extraño ocurriendo debajo de esa palabra. Sé sincero contigo mismo un momento. Cuando escuchas la palabra partícula, seguramente imaginas algo parecido a una piedra diminuta, sólida, con un borde definido,
ocupando un lugar concreto en el espacio, como una canica diminuta que rebota o se detiene. Esa imagen te ha acompañado desde la escuela, es intuitiva, es cómoda y es, en el fondo de este fenómeno, completamente insuficiente, porque si una partícula fuera de verdad una canica diminuta y sólida, la pared la detendría siempre, sin excepción, sin fisuras, sin dudas. Una canica no atraviesa un muro más alto que su propia energía, ni una vez entre 1.000.000, ni una vez entre 1.000.000.000, pero la partícula sí lo hace, con una frecuencia que se puede medir, predecir y calcular con una precisión asombrosa. Algo en la imagen de la canica está fundamentalmente equivocado. No es una canica que rebota, no es una bala que perfora, no es un cuerpo sólido que choca contra otro cuerpo sólido y se detiene, o se rompe, o retrocede. Lo que hay ahí, dentro del átomo, encerrado tras esa pared invisible, no se comporta como ningún objeto que hayas sostenido jamás entre las manos. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, cambia por completo las reglas del juego. Durante la primera mitad del siglo XX, los físicos se enfrentaron exactamente a este problema y no tenían ninguna respuesta cómoda. Los cálculos clásicos, los mismos que describen perfectamente una pelota lanzada contra una pared o un coche frenando ante un muro, fallaban aquí de una manera radical. Predecían un silencio absoluto donde la naturaleza mostraba, con datos medidos en laboratorio, una fuga constante y cuantificable. Así que la pregunta dejó de ser solo cómo escapa la partícula. La pregunta se volvió más honda. ¿Qué es realmente una partícula si puede estar donde la física clásica jura que es imposible que esté? ¿Qué significa la palabra prisión? Si la cárcel más perfecta que se puede construir con energía sigue dejando salir de tanto en tanto a su prisionero, esa pregunta es la que sostiene todo lo que vas a escuchar esta noche. No hay truco, no hay error de medición, no hay una fuerza secreta empujando desde fuera. Lo que ocurre dentro de ese átomo y dentro de tu propio cuerpo y dentro del núcleo de cada estrella obedece a una descripción de la realidad mucho más extraña que la de objetos sólidos moviéndose por el espacio. Y esa descripción tiene un nombre propio, una historia propia y un precio conceptual que vas a pagar poco a poco, capa a capa, esta noche. Antes de llegar ahí, sin embargo, hace falta deshacer algo mucho más básico. Hace falta volver, por un momento, a algo que conoces perfectamente bien, algo tan simple como lanzar un objeto contra una pared demasiado alta, porque solo entendiendo con precisión por qué esa pared debería de tener cualquier cosa vas a poder apreciar, capa por capa, porque a veces no lo hace. Empecemos por algo que ya conoces, algo tan simple que nunca te has parado a pensarlo 2 veces. Coge una pelota, lánzala contra una pared. Si la lanzas con poca fuerza, rebota y cae al suelo, sin más. Si la lanzas con mucha fuerza, rebota igual, solo que con más ruido. En ningún caso, por mucho que insistas, la pelota atraviesa la pared. Esto no necesita ninguna ecuación para resultarte evidente. Lo sabes desde niño, desde la primera vez que chocaste contra algo sólido y sentiste el golpe en el propio cuerpo. Una pared es, por definición, aquello que detiene lo que no tiene energía suficiente para romperla. Cuanto más alta la pared, más energía necesitas. Y si tu energía es 0 comparada con la de la pared, el resultado está decidido de antemano. La física clásica, la que describe pelotas, coches y cuerpos humanos, no hace más que poner números exactos a esta intuición. Toda pared,
Todo obstáculo se puede describir como una barrera de energía, y todo objeto que se acerca a ella lleva consigo su propia energía, la que le has dado al lanzarlo o la que ya tenía por su movimiento. Si la energía del objeto es menor que la energía de la barrera, no hay paso posible, ni una excepción, ni una sola vez en la historia registrada de una pelota lanzada contra un muro. Imagina ahora que subes la apuesta. Pones un muro cada vez más alto delante de ti, 10 centímetros, 1 metro, 10 metros de piedra sólida. Tu pelota, lanzada con el brazo humano, jamás va a atravesar ninguno de ellos, por muy fina que sea la pared, por muy débil que sea el material, siempre que su altura energética supere lo que tú puedas darle. Esto no es una opinión, es una ley tan firme como la de la gravedad que te mantiene sentado donde estás ahora. Esta misma lógica gobierna, en apariencia, absolutamente todo lo que puedes tocar. Un coche sin gasolina no sube una cuesta empinada. Un salmón sin fuerza suficiente no salta la cascada. Una persona sin impulso no salta por encima de una valla alta. En cada caso, hace falta energía igual o mayor que el obstáculo. Si falta esa energía, el resultado es siempre el mismo. El obstáculo gana. Y si, en cambio, tu pelota tuviera la suerte de encontrar una grieta diminuta en el muro, entonces sí podría pasar, claro, pero eso ya no sería atravesar la pared, sino colarse por un hueco que la pared no cubre del todo. Esa distinción importa, y mucho, porque el fenómeno del que hablamos esta noche no depende de ninguna grieta. El muro puede ser perfectamente sólido, sin fisuras, sin defectos, sin ningún punto débil que un ingeniero pudiera señalar con el dedo. Para entender por qué esto importa, primero necesitas entender qué significa exactamente energía en este contexto. No hablamos solo de fuerza muscular ni de velocidad. Hablamos de una cantidad que se puede medir con precisión, que se conserva, que no aparece ni desaparece por capricho. La energía de tu pelota depende de su masa y de su velocidad. La energía del muro depende de su altura y de su composición. Ambas cantidades se pueden comparar número contra número, sin ambigüedad. Cuando comparas esos números y descubres que la pelota tiene menos energía que la pared, la física clásica te ofrece una certeza absoluta, sin matices, sin porcentajes de duda. La pelota no pasa. No pasa hoy, no pasa mañana, no pasa nunca, por mucho que lo intentes durante toda tu vida. Esta certeza es, precisamente, lo que hace tan perturbador lo que vas a descubrir dentro de un momento, porque esa misma certeza deja de cumplirse en cuanto dejas de hablar de pelotas y empiezas a hablar de electrones. Piensa ahora en tus propias manos. Están hechas de átomos, y los átomos están hechos, entre otras cosas, de electrones que rodean un núcleo diminuto. Cada vez que apoyas la mano sobre una mesa, sientes resistencia, sientes solidez, sientes que hay algo ahí que no puedes atravesar sin más. Esa sensación nace exactamente de la misma lógica que la pelota contra el muro. Los electrones de tu mano y los electrones de la mesa se repelen entre sí con una fuerza que actúa como una pared invisible. Esa pared, la que sientes bajo la palma de tu mano ahora mismo, tiene una altura energética concreta, y los electrones que la forman, en la inmensa mayoría de los casos, se comportan exactamente como se espera. Se quedan donde deben quedarse. Respetan el límite que la energía les impone. Gracias a eso, tu mano no se hunde en la mesa, tu cuerpo no atraviesa la silla en la que estás sentado
y el mundo sólido que conoces se mantiene sólido segundo tras segundo. Pero hay un rincón de la física, uno muy concreto, donde esta regla, tan fiable como parece, empieza a fallar. No falla por un error de cálculo, no falla porque alguien haya medido mal la altura del muro, falla porque las partículas que forman ese muro y las que intentan cruzarlo no son del todo comparables a una pelota. Y esa diferencia, diminuta en apariencia, es la grieta real por la que se cuela todo lo que vas a escuchar esta noche. Antes de llegar ahí, sin embargo, necesitas dejar clara una cosa en tu mente con toda la firmeza posible. La regla clásica no es una aproximación torpe ni una simplificación exagerada. Es exacta, comprobada, útil y describe perfectamente casi todo lo que tocas, levantas o lanzas en tu vida diaria. El problema no está en la regla. El problema está en asumir que esa misma regla se aplica sin cambios al mundo diminuto de los átomos. Y esa suposición, tan razonable como parece, es precisamente la que la naturaleza se encarga de romper. Sé sincero contigo mismo. Aquí, en la oscuridad, cuando piensas en un electrón, ¿qué ves? Casi con toda seguridad, ves una bola diminuta, brillante, quizás azul o blanca, girando alrededor de un núcleo como un planeta alrededor de una estrella. Esa imagen no es culpa tuya. Te la enseñaron así en un dibujo escolar y esa imagen se quedó cómoda y cerrada en algún rincón de tu memoria. Esa imagen tiene un problema grave y no es un problema de detalle, sino de fondo. Un electrón no orbita el núcleo como un planeta orbita el Sol, no sigue una trayectoria curva y suave que pudieras dibujar con un lápiz sobre un papel. No tiene, en ningún instante, una posición exacta esperando a ser descubierta con un instrumento más preciso. La bola diminuta, la que giraba en tu cabeza desde niño, simplemente no existe de esa manera. No es una bola pequeña, no es un punto sólido con un borde definido, no es una piedra en miniatura que puedas, en teoría, fotografiar quieta en un lugar concreto. Es otra cosa, algo que ningún objeto de tu vida cotidiana se parece a describir del todo bien. Y esa diferencia, por extraña que suene, es exactamente lo que necesitas aceptar para entender por qué una partícula puede aparecer donde la energía dice que no debería. En los primeros años del siglo XX, los físicos se toparon con este problema de frente, y no por gusto teórico, sino porque los experimentos se lo exigían. Cuando se disparaban electrones contra ciertos materiales, se comportaban de una manera que ninguna bola sólida podría reproducir jamás. Se interferían entre sí como ondas de agua que chocan en un estanque. Se difractaban como la luz al pasar por una rendija estrecha. Nada de eso tiene sentido si un electrón es, de verdad, una canica diminuta. ¿Cómo puede algo comportarse a la vez como si tuviera un lugar concreto y como si estuviera repartido por el espacio? ¿Cómo puede algo dejar un patrón de interferencia propio de las olas si se supone que es una partícula sólida? ¿Y cómo puede esa misma cosa, al ser detectada, aparecer siempre en un punto único, nunca repartida, nunca a medias? Estas preguntas no tienen una respuesta cómoda, y los físicos de la época lo supieron desde el primer momento. La solución que fueron construyendo con esfuerzo y con resistencia interna no consistió en elegir entre partícula y onda. Consistió en aceptar que un electrón no es ni una cosa ni la otra, en el sentido clásico de esas palabras. Es algo cuya descripción matemática se parece, en ciertos aspectos, a una onda extendida en el espacio.
y cuya manifestación final, al medirlo, se parece a una partícula localizada. Ambas descripciones son parciales. Ninguna es completa por sí sola. Esto no es una forma poética de hablar. No es una manera de decir que la ciencia todavía no lo entiende bien y que algún día encontrará la bola diminuta que buscamos. Es hasta donde la física ha podido comprobar durante casi un siglo una descripción exacta de cómo funciona la realidad a esa escala. El electrón, mientras no lo observas, no tiene una posición definida esperando a ser revelada. Tiene, en cambio, una distribución de posibilidades. Piensa en tu propia mano, otra vez, apoyada sobre la mesa. Los electrones que forman los átomos de tu piel no están quietos en un punto exacto, orbitando en círculos limpios alrededor de sus núcleos. Están, en cierto sentido, repartidos en una nube de posibilidad alrededor de ese núcleo, más densa en unas zonas, más difusa en otras. Esa nube no es una metáfora vacía, es literalmente la mejor descripción que la física tiene de dónde está el electrón antes de que alguien lo mida. Y aquí es donde empiezan los problemas para la intuición humana, la tuya y la de cualquiera. Estamos hechos, por evolución y por costumbre, para pensar en objetos con bordes claros, con posiciones fijas, con trayectorias que se pueden trazar. Nuestro cerebro entiende perfectamente una pelota, un coche, una persona caminando por una calle. No está diseñado, en cambio, para entender de forma intuitiva algo que existe como una posibilidad extendida hasta el momento en que se comprueba. Esto no significa que la física haya renunciado a la precisión. Al contrario, esta descripción en términos de probabilidad es una de las herramientas más exactas jamás construidas por la ciencia, capaz de predecir resultados experimentales con una fidelidad asombrosa. Lo que cambia no es el rigor, lo que cambia es la imagen mental que debes sostener mientras escuchas el resto de esta historia. La bola diminuta se ha ido. En su lugar queda algo más difícil de imaginar y mucho más fiel a lo que realmente ocurre. Ahora vuelve, por un instante, al átomo encerrado, al núcleo prisionero del que hablábamos antes. Si dentro de ese núcleo hay una partícula sólida, una bola diminuta atrapada tras un muro, entonces la fuga que describíamos resulta, en efecto, imposible, un misterio sin solución razonable. Pero si esa partícula es, en cambio, una nube de posibilidad extendida en el espacio, la pregunta cambia por completo de naturaleza, porque una nube, a diferencia de una bola, no tiene por qué detenerse en seco justo en el borde de un muro. Una nube puede tener bordes difusos, puede filtrarse un poco más allá de donde debería, puede tener una presencia débil, casi imperceptible, en lugares que una bola sólida jamás alcanzaría. Esa idea, todavía vaga en este punto de la historia, es la semilla exacta de todo lo que viene después. Y esa semilla, en cuanto la aceptas, obliga a hacerse una pregunta mucho más incómoda. Si el electrón no es una bola, sino una nube de posibilidad, ¿qué forma exacta tiene esa nube? ¿Y qué significa, en términos precisos y medibles, que una nube de posibilidad se extienda más allá de un muro que la energía debería ser infranqueable? Esa pregunta es la que empieza a responder el siguiente peldaño de este descenso. Esa nube de posibilidad de la que hablábamos tiene una forma concreta, y esa forma se parece, en varios aspectos importantes, a algo que ya conoces bien: una onda, no una ola gigante de mar
sino algo más parecido a la vibración que recorre una cuerda de guitarra cuando la pulsas, o a las ondas que se expanden en un estanque cuando lanzas una piedra. Esa comparación no es un adorno poético, es, en varios sentidos matemáticos precisos, exacta. Piensa en la cuerda de guitarra un momento. Cuando la pulsas, no vibra solo en un punto, vibra a lo largo de toda su longitud, con zonas donde el movimiento es máximo y zonas donde apenas se mueve. Esa vibración tiene una forma definida, una altura en cada punto, una extensión clara de principio a fin. Un electrón, descrito como onda, se comporta de un modo parecido, aunque lo que vibra ahí no es materia física, sino algo más abstracto, la probabilidad de encontrarlo en cada lugar. Esta idea tiene un nombre, se llama función de onda, y fue un físico austriaco, a mediados de los años 20 del siglo pasado, quien encontró la ecuación que la describe con precisión matemática. No necesitas la ecuación esta noche, necesitas solo la imagen que hay detrás de ella, una onda invisible que se extiende por el espacio, más alta en unas zonas, más baja en otras, y que representa en cada punto cuánta probabilidad hay de que la partícula aparezca ahí si decides mirar. ¿Y qué ocurre si dos ondas de este tipo se cruzan? Aquí es donde el comportamiento ondulatorio se hace innegable, difícil de ignorar incluso para el escéptico más terco. Cuando dos ondas de agua se encuentran, pueden sumarse y crecer, o pueden anularse y desaparecer, dependiendo de cómo coincidan sus crestas y sus valles. Los electrones, cuando se les da la oportunidad, hacen exactamente lo mismo entre sí. A principios del siglo XX, en un experimento que se repitió una y otra vez con resultados idénticos, se dispararon electrones, uno por uno, contra una placa con dos rendijas estrechas. Detrás de la placa, un detector registraba dónde llegaba cada electrón. Si un electrón fuera de verdad una bola diminuta, pasaría por una rendija o por la otra, y el patrón final sería simplemente dos franjas, alineadas con cada rendija. Eso no fue lo que ocurrió. En su lugar, apareció un patrón de bandas alternas, zonas donde llegaban muchos electrones y zonas donde no llegaba ninguno, exactamente como el patrón que dejarían dos ondas de agua al interferir entre sí. Cada electrón individual llegaba como un punto único, como una partícula, pero el conjunto de miles de electrones dibujaba poco a poco la firma inconfundible de una onda. Y esto ocurría incluso disparando los electrones de uno en uno, con tiempo de sobra entre cada disparo para que ninguno pudiera influir físicamente sobre el siguiente. Esto obliga a una conclusión incómoda, difícil de digerir, sin perder el sueño la primera vez que se entiende de verdad. Cada electrón, por sí solo, parece pasar de algún modo por las dos rendijas a la vez, como si su onda de probabilidad se dividiera, cruzara ambos huecos y luego interfiriera consigo misma antes de decidir, en el instante de la medición, dónde aparecer como un punto concreto. No es que no sepamos por cuál rendija pasó, es que, mientras nadie mira, no hay una respuesta única que dar. Detente un momento en esa frase, porque merece quedarse contigo esta noche. No es ignorancia humana, no es un límite de nuestros instrumentos de medida que algún día mejorará. Es, hasta donde la física ha logrado comprobar con enorme rigor, una propiedad real de cómo existe una partícula antes de ser observada. Existe como posibilidad extendida, no como punto fijo escondido esperando ser descubierto. Ahora aplica esta imagen a tu propio cuerpo, aunque parezca extraño hacerlo. Cada electrón de cada átomo que te compone se comporta, en su naturaleza más profunda,
de esta misma manera. No están orbitando como diminutos planetas alrededor de núcleos diminutos. Están existiendo como ondas de probabilidad, superpuestas, extendidas, indecisas, hasta el momento en que algo las obliga a manifestarse en un lugar concreto. Tú, en tu descripción más fundamental, estás hecho de posibilidades que todavía no se han decidido del todo. Esto no significa que tu cuerpo sea incierto o inestable en la práctica. A la escala de un cuerpo humano, con billones y billones de átomos interactuando constantemente entre sí, estas ondas de probabilidad se comportan en conjunto de un modo tan predecible que parece sólido, firme, clásico. La rareza cuántica no desaparece a gran escala, pero queda enmascarada, promediada, invisible a simple vista. Solo se revela con claridad cuando observas partículas individuales, aisladas, como el electrón encerrado en aquel núcleo del que hablábamos antes. Aquí es donde la historia da un giro notable y conviene que lo notes con cuidado. Si el electrón encerrado no es una bola sólida, sino una onda de probabilidad extendida en el espacio, entonces la pregunta de si puede escapar del núcleo deja de tener una respuesta binaria de sí o no. La pregunta correcta pasa a ser otra, más precisa. ¿Cuánto de esa onda logra extenderse más allá del muro que se supone infranqueable? Y esa pregunta, en cuanto la formulas así, ya no suena tan absurda como sonaba al principio de esta noche. Para responderla con precisión, sin embargo, no basta con decir que el electrón es una onda en abstracto. Hace falta dibujar, con la mayor claridad posible, qué forma tiene exactamente esa onda de probabilidad cuando se encuentra de frente con una barrera de energía. Hace falta ver, paso a paso, qué le ocurre a esa onda justo en el instante en que choca contra algo que, según todas las reglas anteriores, debería detenerla por completo. Ese mapa, el mapa exacto de lo posible, es lo que viene ahora. Imagina, por un momento, un mapa distinto a los que conoces. No marca ciudades ni carreteras. Marca, en cada punto del espacio, cuánta probabilidad hay de encontrar ahí a una partícula si decidieras mirar. En las zonas altas del mapa, la probabilidad es grande. En las zonas bajas, casi nula. Ese mapa, invisible pero perfectamente calculable, es lo que los físicos llaman función de onda, y es la herramienta más precisa que existe para describir dónde está algo antes de que nadie lo compruebe. Piensa en un mapa del tiempo, de esos que muestran zonas de lluvia probable sobre una región. El mapa no dice que va a llover exactamente en un punto concreto, dice que hay más probabilidad aquí, menos allá, y una certeza casi total en ningún sitio. Con la partícula ocurre algo parecido, salvo por un detalle crucial. Mientras nadie observa, la partícula no está esperando en secreto en un punto fijo del mapa. Está, en cierto sentido, en todos los puntos posibles a la vez, con más presencia en unos que en otros. Detente aquí, porque esta frase merece quedarse contigo. Existir un poco en varios lugares a la vez no significa que la partícula esté partida en trozos, como si un fragmento suyo estuviera aquí y otro fragmento allá. Significa que la pregunta misma de dónde está no tiene todavía una respuesta única. La partícula no oculta su posición como quien esconde una moneda bajo un vaso. La posición, sencillamente, no se ha decidido aún. Pero la analogía del mapa del tiempo, aunque útil, es solo aproximadamente cierta, y aquí es donde la comparación se rompe.
Un mapa de lluvia describe tu ignorancia sobre algo que sí está ocurriendo en algún lugar concreto, aunque tú no lo sepas todavía. La función de onda de una partícula no describe tu ignorancia, describe la propia naturaleza del fenómeno. No es que la partícula esté en un sitio y tú no lo sepas. Es que, mientras nadie mide, no hay ningún sitio único donde esté de verdad. ¿Qué significa entonces preguntarse dónde está una partícula si la respuesta no existe todavía? ¿Qué ocurre exactamente en el instante en que decides mirar y esa nube de posibilidades se convierte de golpe en un punto concreto? ¿Y por qué la naturaleza se molesta en mantener las cosas indecisas hasta ese instante, en lugar de decidir la posición desde el principio? Estas preguntas siguen abiertas en ciertos rincones de la física, y una parte de ellas seguirá abierta al final de esta noche. Lo que sí se sabe, con una precisión extraordinaria, es cómo calcular ese mapa de probabilidad para casi cualquier situación imaginable. La altura del mapa en cada punto no se mide directamente, se calcula a partir de una cantidad llamada amplitud, y la probabilidad real de encontrar la partícula ahí es esa amplitud multiplicada por sí misma. Esta regla, extraña a primera vista, ha sido comprobada en miles de experimentos distintos con una exactitud que roza lo asombroso. Hay una física a comienzos del siglo XX que dedicó buena parte de su carrera a comprobar precisamente este tipo de predicciones en laboratorios de física nuclear, verificando una y otra vez que los patrones de probabilidad calculados coincidían con lo que los detectores registraban. No hacía falta creer en la interpretación filosófica del asunto, bastaba con confiar en los números, y los números, experimento tras experimento, se cumplían con una fidelidad que ninguna otra teoría física ha logrado igualar hasta hoy. Ahora, vuelve a poner las manos sobre la mesa o siente el peso de tu propio cuerpo contra la cama en la que estás tumbado. Cada átomo que te forma tiene en su interior electrones cuya posición exacta no está decidida en ningún instante, salvo cuando algo los obliga a manifestarse. Tú mismo, en tu descripción más profunda, eres un entramado de mapas de probabilidad superpuestos, billones de ellos, que juntos producen la sensación firme y sólida de un cuerpo definido. Esta idea, por extraña que suene en la oscuridad de tu habitación, no es una especulación filosófica sin consecuencias prácticas. Es la base matemática que permite calcular con precisión de varias cifras decimales cómo se comportan los átomos en un cristal, cómo emite luz una lámpara, cómo se organiza la tabla periódica de los elementos que estudiaste en la escuela. El mapa de probabilidad no es una curiosidad abstracta, es el cimiento silencioso de casi toda la química y buena parte de la tecnología que usas cada día. Y ahora, con este mapa ya en tu cabeza, puedes por fin volver a esa partícula encerrada dentro del núcleo, la que abría esta historia. Ya no tiene sentido pensarla como una bola prisionera, esperando en un punto fijo dentro de una celda. Tiene más sentido pensarla como un mapa de probabilidad, una colina de posibilidad que se eleva dentro del núcleo y que, en teoría, podría no detenerse exactamente en el borde de la prisión. Y esa idea, en cuanto la aceptas, obliga a una pregunta mucho más incómoda que cualquiera de las anteriores. Si el mapa de probabilidad de la partícula tiene una forma que se extiende por el espacio, ¿qué le ocurre exactamente a esa forma cuando se topa de frente con una pared de energía diseñada, en teoría, para no dejar pasar nada? Se detiene en seco,
como debería según todo lo que hemos visto hasta ahora, o el mapa, de algún modo, sigue existiendo un poco más allá de donde nadie esperaba encontrarlo? Esa es la pregunta exacta que empieza a responderse en cuanto entendemos que es en realidad una barrera de energía. Para entender qué le ocurre a ese mapa de probabilidad frente a un muro, primero necesitas entender qué es exactamente un muro a esta escala. No hablamos de piedra ni de ladrillo, hablamos de una región del espacio donde la energía necesaria para estar ahí es más alta que la energía que la partícula posee. Los físicos llaman a esto una barrera de potencial, y su altura no se mide en metros, sino en unidades de energía. Piensa en una barrera de potencial como una colina invisible. No la ves, no la tocas, pero tiene una forma exacta y una altura precisa, calculable con números concretos. Si tu partícula llega a esa colina con menos energía que la altura de la colina, la física clásica es tajante. No hay paso posible. La colina bloquea, sin excepción, a cualquier cosa que no tenga fuerza suficiente para superarla por arriba. Esta idea no es exclusiva del mundo cuántico. La usas constantemente en tu vida diaria sin darte cuenta. Cuando calculas si un coche puede subir una cuesta con el depósito casi vacío, estás razonando en términos de barreras de energía. Cuando ves que una pelota no llega a superar la cima de una colina y rueda de vuelta hacia abajo, estás viendo, en cámara lenta, exactamente el mismo principio que gobierna, en teoría, el destino de un electrón encerrado en un núcleo. Ahora concéntrate en ese núcleo del que hablábamos al principio de esta historia. Dentro de él, ciertas fuerzas mantienen unida a la partícula, formando una especie de pozo profundo. Alrededor de ese pozo se levanta una barrera de energía, una colina invisible que, según todos los cálculos clásicos, la partícula no tiene fuerza suficiente para escalar. Es exactamente el mismo tipo de prohibición que la pelota frente al muro del capítulo anterior, solo que aplicada ahora a una partícula subatómica real. ¿Qué pasa entonces si, en lugar de una bola sólida, lo que hay dentro de ese pozo es un mapa de probabilidad, una onda extendida que hemos aprendido a describir con precisión? La pregunta central de esta noche empieza a tomar forma clara. Si la onda existe con más fuerza dentro del pozo, mucho menos fuera de él, y prácticamente nula al otro lado de la colina, entonces, ¿existe realmente en cero absoluto al otro lado, o queda ahí un rastro diminuto, casi invisible pero no del todo inexistente? Esta pregunta separa, con una nitidez asombrosa, dos formas completamente distintas de entender la realidad. La física clásica exige una respuesta tajante. Dentro del pozo, probabilidad completa. Fuera de la colina, probabilidad exactamente cero, sin matices, sin fracciones, sin ninguna posibilidad residual. Esa es la respuesta que cualquier persona educada en el sentido común esperaría, la misma que esperarías tú si alguien te preguntara ahora mismo, sin más contexto. Pero la ecuación que describe correctamente estas ondas, la misma que predice con precisión extrema el comportamiento de los electrones en la doble rendija, no da esa respuesta tajante. Da algo mucho más sutil y mucho más incómodo para la intuición. La onda, al llegar al pie de la colina, no cae en seco a cero. Empieza a decaer, sí, pero de forma gradual, suave, como quien baja el volumen de un sonido poco a poco en lugar de apagarlo de golpe. Detente en esta idea, porque es el corazón exacto de todo lo que vas a escuchar después. Dentro de la colina, la onda
no desaparece, se debilita, capa tras capa, cuanto más profundo penetra en la región prohibida, pero no llega jamás a un cero absoluto mientras la colina tenga un grosor finito. Existe ahí una probabilidad diminuta, minúscula, casi despreciable, pero matemáticamente distinta de la nada, y esa diferencia, por pequeña que parezca, cambia por completo el desenlace de la historia. Esto no es un capricho matemático inventado para salvar la teoría. Nace directamente de resolver la misma ecuación que describe con exactitud las franjas de interferencia que se observaron en aquel experimento de los electrones y las dos rendijas. La misma herramienta que predijo correctamente un fenómeno extraño comprobado en laboratorio una y otra vez, predice también esta filtración diminuta dentro de la colina prohibida. No se trata de dos teorías distintas, es la misma teoría, aplicada con el mismo rigor a una situación distinta. Aquí conviene una advertencia honesta. Esta filtración de probabilidad dentro de la barrera no significa que la partícula esté ahí dentro de la colina, del mismo modo tranquilo en que está dentro del pozo. Significa que hay una posibilidad, pequeña pero real, calculable con precisión, de que un instrumento de medición la encuentre en esa zona si decidiera comprobarlo justo en ese instante. Es una posibilidad, no una certeza, y desde luego no una ocupación estable y cómoda de un territorio prohibido. Y aquí es donde empiezan los problemas para cualquier intuición construida a partir de pelotas y muros de piedra. Si la onda no cae a cero dentro de la colina, sino que solo se debilita de forma gradual, entonces existe una pregunta natural, casi inevitable, que cualquier mente curiosa haría en este punto exacto de la historia. ¿Qué ocurre si la colina, en lugar de ser inmensamente ancha, tiene un grosor limitado, finito, con un final concreto al otro lado? Esa pregunta, formulada así, de manera tan simple, es la que va a cambiar por completo el desenlace de esta noche. Porque si la onda se debilita, pero nunca llega exactamente a cero, y la colina termina en algún punto, entonces al otro lado de esa colina debería quedar todavía un rastro de probabilidad, débil pero presente. Y si queda un rastro de probabilidad al otro lado, entonces existe, en teoría, una posibilidad real de encontrar ahí a la partícula. No porque haya saltado por encima, no porque haya encontrado una grieta física en la colina, sino porque su propia naturaleza nunca dejó de tener, aunque fuera mínimamente, presencia en ese lugar prohibido. Quédate un momento con esa idea del rastro que sobrevive dentro de la colina prohibida, porque todavía hay que precisarla mejor. No basta con saber que la onda no cae a cero. Hace falta entender cómo cae, con qué ritmo se debilita, porque de esa forma exacta depende todo lo que viene después. Y esa forma, cuando se calcula con cuidado, resulta ser mucho más reveladora de lo que parece a primera vista. Imagina que entras en una habitación completamente a oscuras con una linterna cuya luz se va apagando poco a poco cuanto más te alejas de la puerta. Cerca de la entrada, la luz es intensa. Unos pasos más adentro, ya es tenue. Más adentro todavía, apenas una sombra de claridad. La luz no desaparece de golpe en un punto concreto. Se desvanece de forma continua, más débil cuanto más profundo avanzas en la oscuridad. La onda de probabilidad dentro de la barrera prohibida se comporta de un modo parecido, aunque la comparación, como siempre, solo es aproximadamente cierta, y aquí es donde empieza a resquebrajarse. La probabilidad no decae de forma lineal, poco a poco por igual en cada paso.
decae de forma exponencial, lo que significa que se debilita mucho más deprisa al principio y cada vez menos deprisa después, aunque nunca deja de menguar mientras la barrera continúa. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que dos factores concretos deciden cuánta probabilidad sobrevive al final de la colina. El primero es el grosor de la barrera. Cuanto más ancha, más se debilita la onda antes de llegar al otro lado, y la probabilidad de encontrar algo ahí cae en picado. El segundo es la altura de la barrera comparada con la energía de la partícula. Cuanto mayor sea esa diferencia, más rápido se apaga la onda en su interior. Piensa en dos linternas distintas cruzando dos habitaciones distintas. Una habitación es corta, apenas unos pasos de oscuridad. La otra es larga, un pasillo entero sin luz. La linterna que cruza la habitación corta llega al otro lado todavía con algo de claridad visible. La que cruza el pasillo largo llega, si es que llega, casi completamente apagada, con una luz tan débil que resulta casi imposible de detectar. Esa diferencia de distancia es, en esencia, la diferencia entre un núcleo que fuga partículas con facilidad y otro que las retiene casi por completo. Esto explica algo que, de otro modo, resultaría desconcertante. No todos los núcleos radiactivos se desintegran al mismo ritmo. Algunos lo hacen en fracciones de segundo, otros tardan miles de millones de años en soltar, por término medio, su partícula prisionera. Esa diferencia enorme, de fracciones de segundo a edades geológicas, no depende de que unos núcleos sean radicalmente distintos de otros en su naturaleza. Depende, en gran medida, de lo ancha y lo alta que resulte, en cada caso, la barrera de energía que rodea al pozo. Y aquí conviene detenerse en otra pregunta que probablemente ya te ronda la cabeza. Si la onda se debilita exponencialmente y nunca llega exactamente a cero mientras la barrera tenga un grosor finito, significa esto que, dado suficiente tiempo, absolutamente cualquier cosa puede atravesar cualquier muro, sin importar lo ancho o lo alto que sea. La respuesta honesta es sí, en principio, aunque con un matiz que lo cambia casi todo en la práctica. Ese matiz es la escala. Para partículas subatómicas, con masas extraordinariamente pequeñas, incluso barreras relativamente anchas dejan pasar una fracción medible de probabilidad suficiente para que el fenómeno ocurra con una frecuencia observable en laboratorio en cuestión de fracciones de segundo o, como mucho, de años. La masa de la partícula entra directamente en el ritmo de ese decaimiento exponencial. Cuanto más pesada es la partícula, más deprisa se apaga su onda dentro de la barrera y más improbable se vuelve la fuga. Este último detalle merece toda tu atención, porque es la bisagra exacta de lo que viene después en esta historia. La masa importa, y mucho. Los electrones, extraordinariamente ligeros, atraviesan barreras con relativa facilidad. Las partículas más pesadas, formadas por combinaciones de partículas más pequeñas, lo hacen con muchísima menos frecuencia, aunque el mecanismo subyacente sea exactamente el mismo en ambos casos. Así que ya tienes, en tu cabeza, casi todas las piezas necesarias para completar el cuadro. Una partícula encerrada se describe como una onda de probabilidad. Esa onda, al chocar contra una barrera de energía, no cae a cero de golpe, sino que decae exponencialmente cuanto más profundo penetra en la región prohibida. Y esa caída depende de la anchura de la barrera y de la masa de la partícula, decidiendo
Si al final de la colina queda un rastro medible o un rastro tan diminuto que se vuelve, en la práctica, indistinguible de la nada. Solo falta un paso más para completar el mecanismo entero, el paso que convierte todo esto en un fenómeno real, observable, con consecuencias que puedes tocar y medir. Falta responder qué significa exactamente que quede un rastro de probabilidad al otro lado de la colina, cuando esa colina por fin termina. Falta ver qué ocurre en el instante preciso en que la onda debilitada encuentra, tras el muro, espacio libre otra vez. Ha llegado el momento de cerrar el mecanismo entero, pieza por pieza, hasta ver el fenómeno completo delante de ti. La onda de probabilidad entra en la barrera con fuerza. Dentro de ella se debilita exponencialmente, cada vez más tenue cuanto más avanza. Y entonces, si la barrera termina en algún punto, en lugar de continuar hasta el infinito, ocurre algo que merece toda tu atención esta noche. Al otro lado del muro, donde de nuevo hay espacio libre, sin ninguna prohibición energética, la onda no ha desaparecido del todo. Reaparece ahí, débil, mucho más débil que en el pozo original, pero real, matemáticamente distinta de cero. Y una onda de probabilidad que existe en un lugar significa exactamente eso, que existe en ese lugar una posibilidad genuina de encontrar la partícula si la mides justo ahí. Detente en esta imagen, porque es el corazón de todo lo que has escuchado hasta ahora. La partícula no ha saltado por encima de la colina, no ha encontrado ninguna grieta física en la barrera, no ha recibido de ninguna fuente externa la energía que le faltaba para superar el obstáculo por arriba. Su onda de probabilidad simplemente nunca dejó de tener presencia al otro lado, aunque esa presencia fuera diminuta, casi invisible, oculta tras un muro que la física clásica consideraba absoluto. Esto es exactamente el efecto túnel. No hay ningún túnel excavado en la roca, ninguna vía secreta, ningún pasadizo oculto que un ingeniero pudiera dibujar en un plano. Hay una onda que se filtra, no que perfora. La partícula no atraviesa el muro empujando. Aparece al otro lado porque, en su naturaleza más profunda, nunca estuvo completamente confinada por ese muro, del mismo modo en que la luz de una linterna nunca se apaga por completo mientras siga habiendo algo de energía sosteniéndola. ¿Y qué determina si esa reaparición al otro lado ocurre en un segundo, en una hora o en miles de millones de años? La probabilidad calculada en cada instante decide, de forma parecida a como una moneda decide cara o cruz, cuando se manifiesta finalmente el suceso. Cuanto más débil sea la onda que llega al otro lado, menos frecuente será la fuga, pero nunca deja de ser posible mientras esa probabilidad, por pequeña que sea, siga siendo distinta de cero. Este es uno de los picos de asombro de toda esta historia, así que detente en él un instante más. La partícula no atraviesa, no rodea, reaparece. Antes de la medición, no tiene sentido preguntarse si ya cruzó o si sigue esperando dentro. Solo cuando algo la detecta, ya sea un instrumento de laboratorio o un proceso natural dentro del propio núcleo, la posibilidad se convierte en un hecho y la partícula se manifiesta, de golpe, en un lugar concreto, dentro o fuera. Esta idea, aceptada por la física durante casi un siglo, tiene consecuencias que van mucho más allá de la teoría abstracta. Significa que ningún muro
por perfecto que sea su diseño, ofrece una prohibición absoluta a escala subatómica. Toda barrera de energía finita deja escapar, tarde o temprano, una fracción de lo que intenta contener. La palabra imposible, aplicada a esta escala, necesita siempre un matiz honesto, improbable, no imposible. Vuelve, un momento, a la sensación de tu propia mano contra la mesa, la misma que usábamos para explicar por qué el mundo cotidiano se siente sólido. Esa solidez sigue siendo real, sigue siendo confiable, sigue impidiendo que tu cuerpo atraviese la madera mientras estás despierto o dormido, pero en un rincón mucho más pequeño, dentro de los núcleos que forman esos mismos átomos, ese mismo tipo de fuga ocurre constantemente, silenciosa, sin que ningún sentido humano pueda percibirla. Y esta idea abre, de forma natural, una pregunta que cualquier persona curiosa haría en este momento exacto de la historia. Si esto ocurre dentro de un núcleo aislado, encerrado en un laboratorio, en condiciones controladas, ocurre también en otros lugares, en escenarios mucho más grandes, mucho más determinantes para la existencia misma del universo que conoces. Esa pregunta tiene una respuesta que probablemente no esperas y que cambia por completo la magnitud de lo que hemos estado describiendo hasta ahora, porque este mismo mecanismo, esta misma fuga silenciosa de probabilidad a través de muros que deberían ser infranqueables, no se limita a núcleos radiactivos aislados en instrumentos de precisión. Ocurre en este preciso instante, en el corazón de las estrellas, incluida la que ilumina tu mundo durante el día. Y antes de seguir descendiendo hacia ese hecho, conviene detenerse un momento en la historia misma de cómo los físicos llegaron a comprobar por primera vez que esta fuga imposible era real. A finales de los años 20 del siglo pasado, un físico ruso, todavía joven, se enfrentó a un problema que llevaba décadas sin resolverse de forma satisfactoria. Ciertos núcleos pesados, de forma espontánea, expulsaban una partícula compuesta formada por 2 protones y 2 neutrones unidos, y esa partícula salía disparada hacia el exterior con una energía medible con precisión en el laboratorio. El misterio no era que ocurriera, el misterio era cómo. Según todos los cálculos clásicos disponibles en aquella época, la partícula expulsada no debería tener energía suficiente para escapar del núcleo. La fuerza que la mantenía encerrada era, según las mediciones, claramente más fuerte que la energía con la que finalmente salía disparada. Era, en términos exactos, la misma pelota contra el mismo muro demasiado alto, solo que ahora con números reales, medidos en instrumentos de precisión que se negaban a cuadrar con la física conocida. Este físico, trabajando de forma independiente de otros 2 investigadores que llegaron a conclusiones parecidas casi al mismo tiempo, decidió aplicar la ecuación de ondas que ya había demostrado su validez en otros experimentos, la misma que describía correctamente el comportamiento de los electrones en la doble rendija. Al resolver esa ecuación para una partícula encerrada en un pozo nuclear rodeado de una barrera de energía, obtuvo un resultado que nadie había calculado antes con este propósito concreto. El resultado mostraba, con una claridad matemática innegable, que la onda de probabilidad de esa partícula encerrada no caía a 0 dentro de la barrera. Se filtraba, débil pero real, hasta el otro lado, exactamente como habíamos descrito, capa por capa, hasta este punto de la historia. Y lo más importante, el ritmo al que esa fuga debía ocurrir, calculado a partir de la anchura
y la altura de la barrera de cada núcleo distinto coincidía con una precisión sorprendente con los ritmos de desintegración ya medidos en laboratorio para docenas de elementos radiactivos diferentes. Detente en la magnitud real de esta coincidencia, porque no es un detalle menor. No se trataba de ajustar una teoría después de ver el resultado, buscando encajar los números a posteriori. Se trataba de una ecuación, ya validada en un contexto completamente distinto, que predecía correctamente, sin ningún ajuste adicional, un fenómeno que llevaba años desconcertando a la física nuclear. Cuando eso ocurre en ciencia, cuando una misma herramienta explica dos misterios distintos sin trucos añadidos, la confianza en esa herramienta se dispara. Algunos núcleos, según mostraba el cálculo, tenían barreras relativamente estrechas o relativamente bajas y por tanto se desintegraban con rapidez en fracciones de segundo o en cuestión de días. Otros tenían barreras mucho más anchas o mucho más altas y su desintegración se extendía durante miles, millones, incluso miles de millones de años. La diferencia entre ambos casos no residía en una naturaleza distinta de la partícula encerrada, sino, exactamente como habíamos anticipado antes, en la forma concreta de la colina invisible que la rodeaba. Piensa en lo que esto significa para algo tan cotidiano como una roca. Ciertas rocas contienen entre sus minerales restos de elementos radiactivos que llevan desintegrándose de esta manera desde que la propia roca se formó. Cada desintegración, cada fuga silenciosa de una partícula a través de una barrera que la física clásica consideraba absoluta, ha estado ocurriendo, sin pausa, durante miles de millones de años en el interior de la tierra que pisas y en las piedras que quizás tienes en un estante de tu habitación ahora mismo. Esta comprobación, ocurrida hace ya casi un siglo, no fue una curiosidad aislada de laboratorio, encerrada en un rincón olvidado de la física teórica. Fue la primera confirmación sólida de que el mecanismo que hemos descrito capa por capa esta noche, la onda que no se apaga del todo, la probabilidad que se filtra al otro lado de un muro prohibido, no era una consecuencia matemática abstracta sin relación con el mundo real. Era y sigue siendo un fenómeno físico comprobable, medible, predecible con precisión de laboratorio. Y aquí es donde la historia da otro giro notable, uno que multiplica de golpe la importancia de todo lo que acabas de escuchar. Porque si este mecanismo explica por qué ciertos núcleos se desintegran a ritmos tan distintos entre sí, cabe preguntarse si el mismo tipo de fuga podría ser necesaria no solo para que algunos núcleos se rompan, sino para que otros, en cambio, logren unirse. Esa pregunta, formulada así, de manera sencilla, conduce directamente al corazón de cada estrella que ha brillado jamás, incluida la que ahora mismo, aunque no la veas, sigue ardiendo sobre tu cielo mientras duermes. Antes de entrar en el corazón de las estrellas, conviene detenerse en una pregunta que probablemente ya ronda tu cabeza desde hace varios minutos. Si ningún muro ofrece una prohibición absoluta, si toda barrera finita deja escapar, tarde o temprano, una fracción de lo que intenta contener, ¿por qué tú nunca has atravesado una pared caminando? ¿Por qué tu cuerpo, sentado o tumbado, nunca se ha filtrado a través del colchón, del suelo, de la habitación entera? La respuesta empieza por algo que ya mencionamos de pasada, pero que ahora merece un cálculo real, hecho con calma. El ritmo al que una onda de probabilidad se filtra a través de una barrera depende, de forma muy sensible, de la masa de lo que intenta cruzar.
Cuanto mayor es la masa, más deprisa se apaga la onda dentro de la barrera, y muchísimo menor se vuelve la probabilidad de encontrar algo al otro lado. Un electrón pesa una cantidad extraordinariamente pequeña, tan pequeña que resulta difícil de imaginar con ejemplos cotidianos. Tu cuerpo, en cambio, está formado por billones y billones de átomos, cada uno con su propia masa, sumadas todas ellas en una cantidad colosal comparada con la de una sola partícula subatómica. Esa diferencia de masa no es una diferencia de grado, es una diferencia de muchísimos órdenes de magnitud, y el efecto túnel es extraordinariamente sensible a esa diferencia. Imagina que calculas, con las mismas ecuaciones que describen la fuga de una partícula alfa fuera de un núcleo, la probabilidad de que tu cuerpo entero, con toda su masa conjunta, atraviese de este modo una pared de ladrillo. El número que resulta de ese cálculo no es simplemente pequeño, es tan diminuto que el propio universo, en toda su edad conocida, no ha tenido tiempo suficiente para que un suceso así ocurra ni una sola vez, en ningún cuerpo humano, en ninguna pared, en ningún rincón del cosmos. Detente en esta idea, porque merece toda tu atención esta noche. No se trata de que sea muy difícil que tu cuerpo atraviese una pared. Se trata de que si esperaras un tiempo muchísimo mayor que la edad entera del universo, repitiendo el intento una y otra vez, seguirías, con toda probabilidad, sin haberlo logrado nunca. La palabra imposible, que evitábamos usar sin matices para las partículas subatómicas, aquí se acerca mucho más a su sentido cotidiano, aunque, en rigor matemático, la probabilidad nunca llegue a ser exactamente cero. ¿Por qué entonces el mismo mecanismo que resulta casi inexistente para tu cuerpo resulta tan frecuente, tan medible, tan cotidiano para un electrón o para una partícula alfa dentro de un núcleo? La respuesta no está en que existan dos leyes físicas distintas, una para lo pequeño y otra para lo grande. La respuesta está en que la misma ley, aplicada a masas radicalmente distintas, produce resultados radicalmente distintos, del mismo modo que la misma ley de la gravedad hace caer una pluma de espacio y una piedra de prisa, sin que eso implique dos gravedades diferentes. Piensa en la diferencia de escala como una cascada de improbabilidad. Un solo electrón, ligero, cruza barreras razonablemente anchas con una frecuencia que se puede medir en laboratorio en fracciones de segundo. Una sola partícula alfa, algo más pesada, tarda más, pero sigue haciéndolo dentro de plazos que van de fracciones de segundo a miles de millones de años, como viste en el capítulo anterior. Tu cuerpo entero, compuesto por una cantidad de materia billones de veces mayor, queda empujado tan lejos en esa escala que el fenómeno se vuelve, a efectos prácticos, inexistente. Esto no significa que el efecto túnel sea solo una curiosidad de laboratorio, limitada a partículas aisladas en experimentos controlados. Significa que su influencia real sobre el mundo que percibes con tus sentidos depende enteramente de la escala en la que ocurre. A escala subatómica, domina, decide, determina el ritmo al que se desintegran los elementos, el comportamiento de electrones en ciertos materiales y, como vas a escuchar ahora, algo mucho más grande y mucho más determinante para tu propia existencia. Porque hay un lugar en el universo donde este mecanismo, tan raro para un cuerpo humano, resulta absolutamente esencial, indispensable, ocurriendo miles de billones de veces cada segundo en una escala
que sostiene literalmente la luz que te llega cada día. Ese lugar no es un laboratorio de física nuclear en la Tierra, es el núcleo de una estrella, incluida la que orbita tu propio planeta, la misma que ahora, mientras tú escuchas esto de noche, sigue ardiendo al otro lado del mundo. Allí, las condiciones son tan extremas, las temperaturas tan altas y las presiones tan colosales que partículas mucho más ligeras que tu cuerpo entero, aunque más pesadas que un simple electrón, se encuentran constantemente al borde de barreras de energía que, según la física clásica, jamás deberían lograr cruzar. Y sin embargo, gracias exactamente al mismo mecanismo que hemos descendido paso a paso esta noche, lo consiguen una y otra vez, sosteniendo un fuego que lleva ardiendo miles de millones de años. En el centro de una estrella como la que ilumina tu mundo de día, la temperatura alcanza cifras que resultan difíciles de imaginar con referencias cotidianas y la presión aplasta la materia hasta densidades extremas. Ahí dentro, protones, los núcleos más simples del elemento más ligero que existe, se mueven a enorme velocidad, chocando entre sí millones de veces cada segundo en un hervidero constante de partículas comprimidas, para que esa estrella brille, para que produzca la luz y el calor que sostienen toda vida en tu planeta. Esos protones necesitan fusionarse entre sí, unirse para formar núcleos más pesados, liberando en el proceso la energía que finalmente llega hasta ti como luz. Pero hay un obstáculo enorme en el camino de esa fusión, un obstáculo que la física conoce con precisión y que, durante décadas, resultó profundamente desconcertante. Los protones tienen carga eléctrica positiva y las cargas del mismo signo se repelen entre sí con una fuerza que crece muchísimo cuanto más se acercan. Esa repulsión actúa exactamente como una barrera de energía, una colina invisible que se levanta entre dos protones que intentan aproximarse lo suficiente como para fusionarse. Cuanto más cerca están, más alta se vuelve esa colina, hasta niveles que, según los cálculos clásicos de temperatura estelar, la inmensa mayoría de los protones no tienen energía suficiente para superar. A principios del siglo XX, cuando los astrónomos calcularon la temperatura real del núcleo solar a partir de sus propiedades observadas y compararon esa temperatura con la energía necesaria para vencer la repulsión eléctrica entre protones según la física clásica, el resultado no cuadraba en absoluto. La temperatura del Sol resultaba, según esos cálculos iniciales, demasiado baja para producir fusión nuclear con la frecuencia necesaria para explicar el brillo observado. El Sol, según esas cuentas, no debería arder como arde. Detente en la magnitud real de esta contradicción. No hablamos de un desajuste menor, de un pequeño error de medición que un instrumento más preciso pudiera corregir. Hablamos de una diferencia enorme entre lo que la física clásica predecía y lo que evidentemente ocurría cada día sobre tu cabeza. El Sol llevaba miles de millones de años brillando, produciendo la energía necesaria para sostener toda la vida conocida, y sin embargo, según las cuentas clásicas, no debería haber logrado encenderse jamás. La resolución de esta contradicción llegó de la mano del mismo mecanismo que ya habías visto explicar la desintegración de núcleos radiactivos. Los protones en el núcleo solar no necesitan tener, en promedio, energía suficiente para superar la barrera de repulsión eléctrica por completo. Basta con que sus ondas de probabilidad, al acercarse lo suficiente, se filtren a través de esa barrera,
exactamente como la onda de la partícula alfa se filtraba a través del muro nuclear. Esto significa algo asombroso y merece que te detengas en ello un momento. Cada segundo, en el núcleo de tu estrella, ocurren cantidades astronómicas de estos sucesos de fuga cuántica, protones que se acercan lo suficiente y cuyas ondas de probabilidad reaparecen del otro lado de la barrera de repulsión, permitiendo la fusión que produce la luz que ahora, aunque sea de noche, sigue viajando desde ese mismo sol hacia otras partes del planeta. Sin este mecanismo, la fusión ocurriría con una frecuencia miles de veces menor y las estrellas tardarían muchísimo más en producir la energía que las hace brillar. Piensa en esto de un modo distinto por un momento. La luz que ves durante el día, la que calienta tu piel, la que hizo posible cada planta y cada animal que ha existido en la historia de la vida sobre la Tierra, depende de qué protones individuales logren una y otra vez algo que la física clásica consideraba estadísticamente casi imposible a esa temperatura. No un truco excepcional, ni una rareza aislada, sino un proceso constante, repetido sin descanso, sosteniendo un fuego que lleva ardiendo desde mucho antes de que existiera cualquier ser capaz de observarlo. Este hecho cambia la magnitud de todo lo que has escuchado esta noche. Ya no hablamos solo de núcleos radiactivos aislados, desintegrándose en un laboratorio o dentro de una roca antigua. Hablamos de un mecanismo que sostiene, en este mismo instante, la existencia de la luz estelar en el universo entero. Sin esta fuga cuántica, las estrellas necesitarían temperaturas centrales muchísimo más altas para brillar del mismo modo, y el universo que conoces, con toda probabilidad, tendría una historia completamente distinta. Y aquí es donde este mecanismo, nacido para explicar algo tan diminuto como un núcleo prisionero, revela una de sus consecuencias más profundas. No es un fenómeno raro y aislado, reservado a casos especiales de la física nuclear. Es una fuerza constante, silenciosa, que opera en el corazón de cada estrella y que ha estado escribiendo, sin pausa, la historia luminosa del cosmos entero. Pero este mismo mecanismo, además de encender estrellas y desarmar núcleos, tiene también una aplicación mucho más cercana a ti, una que los científicos aprendieron a domesticar y a convertir en una herramienta capaz de ver, literalmente, los átomos individuales de una superficie. A principios de los años 80 del siglo pasado, dos físicos que trabajaban en un laboratorio suizo se enfrentaron a un reto que parecía, en aquel momento, casi absurdo. Querían ver, de forma directa, la superficie de un material a la escala de los propios átomos individuales, algo que ningún microscopio óptico podía lograr jamás, sin importar cuánto se perfeccionara su sistema de lentes. La luz visible, por su propia naturaleza ondulatoria, no tiene la resolución necesaria para distinguir objetos tan diminutos. Su solución no vino de mejorar las lentes, vino de aprovechar, de forma deliberada y calculada, el mismo mecanismo que hemos descendido capa por capa esta noche. Construyeron un instrumento con una aguja metálica terminada en una punta tan fina que, en el mejor de los casos, acababa en un único átomo. Esa aguja se acerca a la superficie de un material conductor sin llegar nunca a tocarlo, quedando separada por un hueco de vacío tan pequeño que resulta casi imposible de imaginar con referencias cotidianas. En ese hueco diminuto entre la punta de la aguja y la superficie del material, no hay ningún puente físico,
ningún cable, ningún contacto directo. Según la física clásica, ningún electrón debería poder cruzar ese espacio vacío, del mismo modo que la pelota no cruzaba el muro del segundo capítulo de esta historia. La distancia actúa exactamente como una barrera de energía, pero los electrones de la superficie, descritos como ondas de probabilidad, tienen exactamente el mismo comportamiento que hemos visto una y otra vez esta noche. Su onda se filtra a través del hueco de vacío, débil pero medible, y una fracción de ellos aparece del otro lado, en la aguja metálica, generando una corriente eléctrica diminuta, pero perfectamente detectable con instrumentos sensibles. Esa corriente es la prueba directa, medible, en tiempo real, de que la fuga cuántica está ocurriendo justo ahí, bajo el control del físico que opera el instrumento. Aquí llega el detalle que convierte este fenómeno en una herramienta extraordinaria. La intensidad de esa corriente depende, de manera extremadamente sensible, de la distancia exacta entre la punta de la aguja y la superficie. Recuerda el decaimiento exponencial del que hablábamos antes. Cuanto más ancha la barrera, mucho más débil la fuga. Aquí, un cambio de distancia tan pequeño como el tamaño de un solo átomo produce un cambio enorme, fácilmente medible, en la corriente que atraviesa el hueco. Gracias a esa sensibilidad extrema, moviendo la aguja lentamente sobre la superficie mientras se registra la corriente en cada punto, es posible construir un mapa detallado de la altura de cada átomo individual, como si la aguja recorriera un paisaje montañoso invisible, sintiendo cada elevación mínima a través únicamente de la fuga cuántica de electrones. El resultado es una imagen real y directa de átomos individuales dispuestos ordenadamente sobre una superficie, algo que ningún microscopio de luz visible podría mostrar jamás. Este instrumento recibió reconocimiento internacional pocos años después de su invención y transformó por completo la manera en que la ciencia observa la materia a escala atómica. Ya no hacía falta imaginar cómo estaban distribuidos los átomos a partir de modelos indirectos y cálculos teóricos. Se podían ver, literalmente, uno por uno, gracias a una fuga cuántica que la física clásica habría descartado como una imposibilidad absoluta apenas medio siglo antes. Piensa en la ironía silenciosa de este logro. El mismo fenómeno que parecía, al principio de esta historia, una violación desconcertante de las reglas más básicas del sentido común, se convirtió, décadas después, en una herramienta de precisión capaz de fotografiar átomo por átomo la estructura íntima de la materia. Lo que empezó como un misterio incómodo terminó como una de las tecnologías de observación más potentes jamás construidas por manos humanas. Y sin embargo, con toda esta precisión tecnológica, con toda esta capacidad de predecir y de aplicar el fenómeno en instrumentos reales, queda todavía una pregunta que ni el físico ruso que explicó la desintegración radiactiva, ni los inventores de esta aguja capaz de leer átomos, ni nadie después de ellos, ha logrado cerrar del todo. Una pregunta que toca el corazón mismo de lo que significa que algo cruce una barrera sin recorrer en ningún sentido claro el camino intermedio. Hay una pregunta que ha acompañado en silencio todo lo que has escuchado hasta ahora, escondida detrás de cada explicación, y ha llegado el momento de mirarla de frente. Cuando una partícula se filtra a través de una barrera, cuando su onda reaparece débil al otro lado, ¿cuánto tiempo tarda en hacer ese cruce? Parece una pregunta sencilla, casi ingenua,
del tipo que haría un niño mirando un experimento. Y sin embargo, casi un siglo después de que este fenómeno fuera descrito por primera vez, la física no tiene una respuesta única y cerrada. Detente en la extrañeza real de esto. ¿Sabes calcular con precisión asombrosa la probabilidad de que una partícula aparezca al otro lado de una barrera? ¿Sabes calcular cómo depende esa probabilidad de la anchura del muro, de su altura, de la masa de la partícula? Puedes predecir ritmos de desintegración con exactitud experimental confirmada una y otra vez. Pero si preguntas cuánto tiempo, medido en segundos, permanece la partícula dentro de la región prohibida mientras la cruza, la respuesta deja de ser sencilla. ¿Por qué debería ser esto un problema? Porque la propia pregunta presupone algo que la descripción cuántica no garantiza: que la partícula sigue una trayectoria definida dentro de la barrera, entrando en un instante concreto y saliendo en otro instante concreto, como si fuera, después de todo, una pequeña bola siguiendo un camino trazable. Y ya sabes, desde hace varios capítulos, que esa imagen de la bola pequeña es precisamente la que tuvimos que abandonar para entender el fenómeno. Algunos cálculos, hechos con distintos métodos matemáticos igualmente rigurosos, sugieren que el tiempo que tarda una partícula en cruzar una barrera es extraordinariamente breve, más breve incluso de lo que tardaría la luz en recorrer esa misma distancia en el vacío. Esto ha generado, durante décadas, un debate serio y sin resolver dentro de la propia comunidad de la física teórica sobre si existe algo parecido a una velocidad en el sentido cotidiano de la palabra aplicable a este cruce. No es una discusión menor ni marginal. Distintos experimentos diseñados con enorme cuidado durante los últimos años han intentado medir directamente ese tiempo de cruce usando técnicas extremadamente sofisticadas con luz y con átomos ultrafríos. Algunos de esos experimentos arrojan resultados que parecen apoyar cruces extraordinariamente rápidos. Otros generan interpretaciones distintas sobre qué es exactamente lo que se está midiendo. La comunidad científica, hasta el día de hoy, no ha llegado a un consenso completo sobre cómo interpretar estos resultados. Esta discusión no nace de un fallo de los instrumentos ni de una falta de rigor por parte de quienes investigan el problema. Nace de algo más profundo, la propia pregunta de cuánto tiempo tarda algo en atravesar una barrera asume, de entrada, que existe un recorrido bien definido con un principio y un final marcados en el tiempo. Y esa suposición, tan natural para una pelota o para un coche, deja de estar garantizada cuando hablamos de una onda de probabilidad que no tiene, mientras nadie mide, una posición fija en cada instante. Esto es exactamente el tipo de frontera que la física, con honestidad, admite abiertamente como territorio todavía abierto. No es un fracaso de la teoría cuántica, que sigue prediciendo con enorme precisión las probabilidades de cruce, los ritmos de desintegración, las corrientes medidas en los instrumentos que exploran superficies átomo por átomo. Es, más bien, un recordatorio de que ciertas preguntas, formuladas con el lenguaje de la vida cotidiana, quizás no encajan del todo bien en la descripción más profunda de la realidad. Piensa en esto un momento, con la calma que pide la noche. Durante casi un siglo, la física ha aprendido a calcular con extrema precisión si algo va a cruzar una barrera y con qué frecuencia lo hará. Y sin embargo, todavía no puede decirte
con total certeza y consenso universal qué significa exactamente el tiempo que dura ese cruce mientras ocurre. Esta frontera, lejos de ser incómoda, es hermosa, porque señala con precisión dónde termina lo que el lenguaje humano cotidiano puede describir sin fisuras. Y esta misma frontera abre la puerta a la pregunta más profunda de todas las que hemos recorrido esta noche, la que estaba prometida desde el principio, la que todavía no puedo responderte del todo, pero que va a cambiar por completo la forma en que entiendes lo que significa que una partícula ocupe un lugar en el espacio. Si el tiempo de cruce no está bien definido, ¿qué ocurre exactamente con el espacio que la partícula atraviesa mientras se filtra? Recorre ese espacio paso a paso, como cualquier objeto que conoces, o el propio concepto de recorrido deja de aplicarse del todo cuando hablamos de una fuga cuántica. Quédate con esa pregunta un momento más, porque merece toda tu atención antes de seguir. Cuando una partícula cruza una barrera prohibida, recorre, punto por punto, el espacio interior de esa barrera, del mismo modo en que tú recorrerías, paso a paso, un pasillo a oscuras. La respuesta que ofrece la descripción cuántica más aceptada es, con toda honestidad, incómoda para cualquier intuición construida en el mundo cotidiano. Recuerda que, mientras nadie mide, la partícula no tiene una posición fija en cada instante, sino un mapa de probabilidad extendido. Esto significa que no existe, en sentido estricto, un momento concreto en el que puedas decir que la partícula está exactamente en la mitad de la barrera, ni un instante posterior en el que digas que ya está en el otro extremo. No hay fotogramas intermedios que un observador pudiera capturar, mostrando a la partícula avanzando lentamente por dentro del muro prohibido. Esto no significa que la partícula se teletransporte de forma mágica, saltando instantáneamente de un lado a otro sin ninguna relación física entre ambos puntos. Significa algo más sutil y, en cierto modo, más extraño todavía. La pregunta de por dónde pasó, en qué momento exacto estuvo en cada punto intermedio, deja de tener una respuesta definida mientras nadie la comprueba. No es que la respuesta esté oculta, es que, en el marco más aceptado de la física cuántica, esa respuesta sencillamente no existe hasta que algo la fuerza a manifestarse. ¿Qué sabemos entonces con certeza, sin ninguna ambigüedad? Sabemos, con precisión experimental confirmada una y otra vez, la probabilidad de que la partícula aparezca al otro lado de la barrera. Sabemos cómo esa probabilidad depende de la anchura, de la altura, de la masa involucrada. Sabemos calcular ritmos de desintegración, corrientes en instrumentos de precisión, tasas de fusión en el interior de las estrellas. Todo esto se sabe con un rigor que pocas teorías científicas han logrado igualar jamás. ¿Qué sospechamos? Sin tenerlo completamente cerrado, se sospecha a partir de ciertos experimentos recientes con luz y con átomos ultrafríos, que si existe algo parecido a un tiempo de cruce, ese tiempo sería extraordinariamente breve, quizás incluso más breve de lo que tardaría la luz en atravesar la misma distancia en el vacío. Pero esta sospecha convive con interpretaciones distintas y no hay todavía un acuerdo unánime sobre qué significa exactamente esa medición en el contexto más profundo de la teoría. ¿Qué se ignora del todo? Sin ninguna certeza siquiera aproximada, se ignora si la pregunta misma, formulada en términos de trayectoria y de tiempo recorrido, es la pregunta correcta para hacerle a la naturaleza en este contexto. Puede que el lenguaje de caminos y de recorridos
tan útil para describir pelotas, coches y personas caminando, simplemente no tenga una traducción exacta cuando se aplica a una onda de probabilidad filtrándose a través de un muro. Esta ignorancia no es un vacío incómodo, es, en sí misma, una frontera de conocimiento honestamente reconocida. Piensa en lo que significa aceptar esto. Aquí, en la calma de tu habitación, la ciencia más rigurosa que existe, capaz de predecir con precisión extrema fenómenos que van desde la desintegración de una roca hasta el brillo de una estrella, admite abiertamente que hay una pregunta sencilla, la que haría cualquier niño observando el fenómeno, que todavía no tiene una respuesta cerrada y unánime. Y esa admisión, lejos de debilitar la confianza en la ciencia, la fortalece, porque muestra con honestidad dónde está exactamente el límite de lo que hoy se sabe. Esta es la belleza concreta de la frontera del conocimiento. No es un fracaso disfrazado de misterio. Es el lugar exacto donde la física deja de fingir certeza y empieza a investigar de verdad, con experimentos cada vez más delicados, con matemáticas cada vez más precisas, intentando responder una pregunta que lleva casi un siglo esperando su resolución completa. Tú, escuchando esto, ahora mismo, estás asomándote a uno de los rincones más honestos de toda la ciencia contemporánea. Y con esta frontera bien entendida, con la distinción clara entre lo que se sabe, lo que se sospecha y lo que se ignora, ha llegado el momento de volver, por fin, al principio de esta historia, al átomo encerrado, a la partícula prisionera, a la pregunta que abrió esta noche sin que todavía tuvieras las herramientas para responderla del todo. Ahora sí las tienes, todas y cada una de ellas, esperando encajar en su lugar. Vuelve, por un momento, a esa imagen con la que empezó esta historia. Un átomo radiactivo, quieto en apariencia, con una partícula encerrada en su interior, tras un muro de energía que ninguna cantidad de fuerza debería permitirle cruzar. Preguntábamos entonces cómo escapa algo que no tiene energía para escapar. Ahora, capa por capa, tienes ya todas las piezas necesarias para responder esa pregunta con precisión completa. La partícula encerrada nunca fue una bola diminuta, sólida, esperando en un punto fijo dentro de su celda. Era, desde el principio, un mapa de probabilidad, una onda extendida en el espacio, más intensa dentro del pozo, más débil cuanto más se acercaba al borde de la barrera. Esa onda, al chocar contra el muro de energía, no caía a cero de golpe. Se debilitaba poco a poco, de forma exponencial, conservando siempre un rastro, por diminuto que fuera, mientras la barrera tuviera un grosor finito. Y si esa barrera terminaba en algún punto, como ocurre en cualquier núcleo real, ese rastro diminuto de probabilidad reaparecía al otro lado, débil pero genuino. No porque la partícula hubiera saltado por encima del muro, no porque hubiera encontrado una grieta oculta en su interior, reaparecía porque, en su naturaleza más profunda, nunca estuvo completamente confinada por esa barrera, del mismo modo en que la luz de una linterna nunca se apaga del todo mientras siga habiendo energía sosteniéndola. Esto es lo que es el efecto túnel. Y por eso, ninguna prisión construida con energía, por perfecta que parezca en el papel, resulta absoluta a esta escala. Toda barrera finita deja escapar, tarde o temprano, una fracción de lo que intenta contener, no por debilidad del muro, sino porque lo que intenta contener nunca fue, desde el principio, un objeto sólido con bordes definidos y una posición fija esperando ser descubierta. Este mismo mecanismo,
nacido de una pregunta sobre un núcleo aislado, resultó ser mucho más que una curiosidad de laboratorio. Explicó por qué ciertas rocas llevan desintegrándose durante miles de millones de años, mientras otros elementos se desarman en fracciones de segundo, según la anchura exacta de su barrera invisible. Encendió, capa por capa, la comprensión de por qué el Sol logra fusionar protones pese a una repulsión eléctrica que, según la física clásica, debería impedirlo casi por completo. Se convirtió, décadas después, en una herramienta de precisión capaz de dibujar, átomo por átomo, la superficie de cualquier material conductor gracias a una aguja tan fina como un solo átomo y a una corriente que solo existe porque los electrones se filtran a través de un vacío que ningún puente físico atraviesa. Y, en su rincón más honesto, dejó abierta una pregunta sobre el tiempo que tarda ese cruce, una pregunta que ni un siglo entero de física ha logrado cerrar del todo. Cada una de estas consecuencias, tan distintas entre sí, nace exactamente del mismo hecho sencillo. Una onda de probabilidad no respeta del todo los límites que tú llamarías sólidos. No los ignora por completo, no los atraviesa con libertad absoluta, pero tampoco se detiene ante ellos con la certeza tajante que exigía la física clásica. Existe, de forma débil pero real, un poco más allá de donde debería, y esa existencia diminuta es suficiente para cambiar el destino de núcleos, de estrellas y de instrumentos de precisión. Detente, por última vez esta noche, en la magnitud real de lo que esto significa. La materia que forma el universo entero, incluida la que compone tus propias manos, nunca ha respetado del todo sus propios muros, no por capricho, no por error, sino porque la descripción más profunda de la realidad, comprobada con un rigor extraordinario durante casi un siglo, así lo exige. Ningún muro a esta escala es del todo infranqueable, y esa fuga silenciosa ha estado escribiendo, sin pausa, buena parte de la historia física del cosmos. Ahora, con este bucle por fin cerrado, con la pregunta original respondida entera, queda solo un último paso en esta caída. Queda ver qué significa para ti, para tu propio cuerpo tumbado en la oscuridad, formar parte de un universo donde ninguna frontera es del todo absoluta. Siente, por un momento, el peso de tu propio cuerpo contra la cama. Siente la almohada bajo tu cabeza, la manta sobre tu piel, la solidez tranquila de todo lo que te rodea en esta habitación a oscuras. Y ahora, con todo lo que has recorrido esta noche, mira ese mismo cuerpo de una manera distinta a como lo mirabas antes de empezar a escuchar. Cada átomo que te compone contiene electrones que nunca han sido bolas diminutas girando en círculos limpios. Son, y siempre han sido, mapas de probabilidad extendidos en el espacio, capaces en principio de filtrarse un poco más allá de donde la energía debería permitirles estar. La solidez que sientes bajo tu peso no desmiente nada de lo que has escuchado. Es simplemente el resultado promedio de billones de fugas diminutas, tan numerosas y tan sutiles que juntas producen la firmeza tranquila que conoces. Tú eres los campos de probabilidad que se extienden, se debilitan y a veces reaparecen donde no deberían. Los campos